Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. En los últimos años, la seguridad informática se ha convertido en un tema de interés público. Tanto expertos en la materia como los usuarios generales utilizan estos términos: clave de usuario, contraseña, fraude informático, hacker, etc. Hoy no solo es deseable, sino indispensable tener conocimientos firmes relacionados con este tema, pues sin ellos el usuario de computadoras podrá caer en un estado de indefensión que ponga en peligro no solo su información o equipo, sino su propia integridad. Se define como seguridad informática como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos pueden conllevar a daños sobre la información, equipo o software. Por otro lado, la definen como la protección de información y sistemas de información de acceso no autorizado. En efecto, con base en estos conceptos, la seguridad informática se vincula con tres elementos básicos: la información, que como activo intangible representa quizá el elemento más sensible y vulnerable; el software, cuya pérdida o modificación malintencionada puede representar severos quebrantos económicos u operativos, no solo hacia el usuario, sino a toda la institución; y el hardware, que al final o al fallar provoca retrasos en la operación diaria y la consecuencia pérdida de tiempo y costos elevados. Bueno, el principal objetivo de la auditoría informática reside en la valoración de los sistemas informáticos de una organización en particular. Al mismo tiempo, mide que estos sean empleados de manera eficiente. Como resultado, tendrá que elaborar un informe de auditoría que muestre en qué nivel estos actúan de eficiencia y si ofrecen la suficiente seguridad para la información de la empresa o institución analizada. Esto es, que sus equipamientos estén configurados de acuerdo a la legislación o regulación existente para cada territorio y sector. Además, debe comprobar que cada paquete de software empleado por una organización esté correctamente actualizado y validado para cada actividad económica a desarrollar. Alternativamente, su uso debe ser adecuado a ciertos estándares de eficiencia. En otras palabras, la informática con la que cuenta una empresa debe asegurar que se empleen los recursos eficientemente de cara a la consecución de sus metas u objetivos marcados. Más allá, estos recursos deben de favorecer la consecución de la mayor rentabilidad posible. En sí, la seguridad informática es el conjunto de procedimientos, estrategias y herramientas que permitirán garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información en una entidad. Bueno, en sí, de una manera muy sencilla podemos decir que la seguridad informática se encarga de eludir y localizar el uso indebido de un sistema informático
con la finalidad de resguardar la integridad y privacidad de los datos almacenados. Esta seguridad no se limita, ya que puede ser particular, individuos por su propio sistema o empresarial. Las medidas de seguridad que abarca pueden ser antivirus, firewalls u otras medidas que dependan del usuario, como por ejemplo la activación o desactivación de algunas de las funciones del software, como el Java, el ActiveX, para asegurar el uso de la computadora, los recursos de red o del Internet. La seguridad informática, la preservación de la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, debido a que la información corporativa es uno de los activos más importantes que maneja toda la empresa. Se encargan de invertir en un sistema de gestión que busque garantizar su protección. Ok, bueno, pues vamos a hablar por qué es importante darle la seguridad a nuestro sitio web, por ejemplo. Estamos hablando de todo tipo de seguridad. Inicialmente hablamos del Internet porque es en una red que está en dos sentidos, como entra información, como se regresa. Y hace posible que nuestros propios servidores divulguen información a los usuarios que sea, ya sea que nosotros queramos o no. Los hackers y los crackers, criminales y otros individuos pueden irrumpir en las computadoras por medio de varias herramientas que existen para poder hackearnos y sacarnos la información. Las empresas, instituciones y los gobiernos utilizan cada vez más el Internet para distribuir información importante y realizar las transacciones comerciales. Si violan nuestros servidores web, pueden dañar nuestra reputación y podríamos perder mucho dinero. Aunque el Internet es fácil de usar, son piezas de software complicadas y tienen fallas de seguridad potenciales. Es mucho más oneroso y tardado que recuperemos de un incidente de seguridad que implementar medidas preventivas. Por eso es que debemos preocuparnos. Los servidores son un blanco atractivo para los transgresores por varias razones. Primero, la publicidad. Los servidores web son la cara de que las organizaciones presentan al público y al mundo electrónico. Un ataque exitoso a alguno de ellos puede ser visto en unas horas por millones de personas. Los ataques pueden lanzarse por razones ideológicas o financieras, o ser simplemente travesuras, ¿no? Otra razón sería el comercio. Muchos servidores están relacionados con el comercio y el dinero. De hecho, los protocolos criptográficos integrados a Navigator y Netscape, los navegadores, fueron originalmente incluidos para permitir a los usuarios enviar números de tarjetas de crédito por internet sin preocuparse de que fueran interceptados. Pero sabemos que de repente hay cosas que pasan. De esta forma, los servidores web se han convertido en repositorios de información financiera confidencial, lo que los convierte en un blanco atractivo. La información confidencial que tenemos para las organizaciones, la tecnología web se ha convertido en una forma de distribuir información con sencillez, tanto internamente como a los externos.
a socios y a todo el mundo. Esta información confidencial también es importante para los competidores. El acceso a las redes, al ser utilizados por personas tanto dentro como fuera de la organización, los servidores sirven efectivamente como una fuente de red interna de la organización y las redes externas. Su posición hace que cuando las conexiones están a simple vista, lo hace un blanco ideal para ser atacados, ya que un servidor web violado puede emplearse como base para atacar desde ahí a todas las computadoras de la organización. La extensibilidad de los servidores, debido a su naturaleza, los servidores están diseñados para ser extensibles o crecer, lo cual hace posible conectarlos con bases de datos, sistemas heredados y otros programas que ejecutan en la red de una organización. Si no se implementan con un modo adecuado la seguridad, los módulos que se agregan a un servidor pueden comprometer la seguridad del resto del sistema. Por la interrupción del servicio, como la tecnología de Internet se basa en la familia de protocolos TCP, esta está sujeta a interrupciones del servicio, ya sea accidental o intencionalmente, por ataques de negación del servicio. Las personas que utilizan dicha tecnología deben estar enteradas de sus fallas y prepararse para interrupciones importantes del servicio. El soporte se vuelve complicado. Los navegadores necesitan servicios internos como DNS y el enrutamiento del protocolo IP para funcionar bien. La robustez y confiabilidad de tales servicios pueden ser desconocidas y vulnerables a errores de programación, accidentes y subversión. La subversión de un servicio es más bajo nivel, puede causar problemas también a los navegadores. En sí, la seguridad informática, su objetivo sería proteger todos estos activos que están asociados directamente a los elementos que integran un sistema informático, para lograr que el ambiente de este ambiente informático sea seguro. Este ambiente informático está conformado por 4 partes. La primera sería la información, la segunda, tecnologías de la información, la tercera, personas o usuarios, y la cuarta serían los inmuebles. Ojo, podemos tener fallas o ataques de diversos tipos, y es en estos 4 puntos donde tenemos que estar pendientes y observantes de lo que pasa con estos 4 puntos. Bueno, vamos a hablar de la información. Podríamos considerarla como el reflejo de la realidad, capaz de proporcionar directa e indirectamente datos o conocimientos, independientemente de si se trata de una entidad física o intangible. El valor que representa para el desarrollo económico, científico, técnico, social, político y administrativo, por ese valor que tiene, es tratada a los efectos de la protección como un bien, un patrimonio. Por lo tanto, constituye el elemento principal a proteger en un sistema informático. Lo demás, bien dicen que la información es poder. Bueno, si no existe información en la computadora, pues no sirve para nada la computadora. Necesitamos que tenga información.
es este elemento debe de tener tres características. La información debe tener tres características para poder ser útil. Debemos de tener en cuenta su confidencialidad o la acción de mantener la privacidad a partir de las reglas que se establezcan para el acceso a la misma. La información no debe de ser revelada ni descubierta más que a las personas autorizadas y en el tiempo y forma en que se haya convenido, ¿sí? El segundo punto sería su integridad o nivel de actualización, autenticidad y completamiento. Esta propiedad que la información debe de ser exacta y completa, que no sea alterada más que por las personas que tengan la autorización para hacer esto y no sea modificada por nadie más. Debe de estar, como tercer punto y último, debe de ser disponible. La información debe de estar disponible, que debe estar garantizado el acceso a la información en cualquier momento para los usuarios autorizados, obviamente. El segundo el segundo elemento serían las tecnologías de la información y vamos a agregarle y de comunicaciones, que son los medios indispensables para el procesamiento, conservación, reproducción y transmisión de información. En estas tecnologías podemos mencionar los medios técnicos de computación, soportes magnéticos, ópticos, software, aplicaciones, protocolos de transmisión de datos, utilización del cable coaxial, fibra óptica, transmisiones satelitales de microondas, de láser, cualquier tipo de transmisión. Las tecnologías de comunicaciones son el soporte imprescindible para lograr el enlace entre las computadoras, que están incluyendo los modems, los ruteadores, switches y todo lo que podamos pensar en los enlaces o en las redes que podemos tener, que pueden ser de transmisiones por satélite, fibra óptica, por cobre, como nosotros queramos. Todas estas tecnologías debemos analizar desde dos puntos de vista en el momento de proyectar un sistema de seguridad, como un medio paciente de riesgo, ya que pueden ser robadas y dañadas de forma intencional o no. Recuerden que muchas veces hay en muchos lugares de la República, de repente se roban los cables de Telmex o se roban los cables de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿por qué? Por la venta del metal. Y por otro lado, como medios para concretar un riesgo, ya que pueden ser utilizadas para cometer un robo, sabotear una actividad productiva, difundir información contra principios estéticos de nuestra sociedad, desplegar campañas de desinformación y cualquier otro. Esto implica muchas cosas, ¿sí? El siguiente punto serían las personas o usuarios. Este es algo importante porque no importa qué tan seguro sea tu sistema, normalmente fallamos en esta parte de aquí. El hombre es el factor principal en un sistema informático. Lo diseña, lo pone en práctica, lo explota, lo mantiene, tanto desde un punto de vista tecnológico como informativo. Participa activamente en el ciclo de vida de la información, ya que él es el que genera, destruye,
pasando por su actualización, almacenamiento, transmisión, reproducción, según los distintos procesos por los cuales puede transitar. Es un elemento susceptible a las influencias tanto positivas como negativas del mundo circulante. Puede provocar reacciones muy distintas ante situaciones dadas. De ahí que constituye un objeto de trabajo de todos aquellos que pretenden desestabilizar el buen funcionamiento de un sistema informático en sentido general. Bueno, pues por eso debemos estar conscientes de que inducido o fortuitamente el hombre ante causas o condiciones que lo propicien, se convierte en la principal amenaza de un sistema informático. Y esto hay que resaltarlo. El hombre es la principal amenaza de un sistema informático. Porque al estar en capacidad de desencadenar acciones riesgosas, incluso contra él mismo, no solo no, se daña a él, sino daña al sistema. Bueno, y podríamos hablar que las causas que puede provocar conductas de amenazas en un sistema informático por las personas podrían ser impulsos mezquinos o codiciosos, que puede provocar fraudes, robos, contaminación de información, desconocimiento por falta de reconocimiento del trabajo que realiza, descontento, perdón, por parte del trabajo que realiza, y entonces empieza a hacer condiciones inadecuadas para ejecutar las funciones sin seguridad, desequilibrios psicológicos. Si la persona está alterada, pues obviamente puede dañar. Jóvenes experimentados y ávidos de hacer público y centrar la atención sobre sus conocimientos en materia de informática y de comunicaciones, que serían los que podían por chiste o por juego tratar de hackear algún lugar. La existencia de profesionales de espionaje electrónico que cobran fuerza con alto grado de conectividad en redes de computadoras en el mundo. Personal sin calificación necesaria ocupando funciones vinculadas a la explotación de sistemas informáticos o sobrecalificación para puestos de trabajos que no lo requieren. ¿Sí? Por último, podemos hablar de los inmuebles. No solo se dañan nuestros sistemas con hackers y crackers, sino también es el inmueble donde está instalada nuestra red, es parte de la estructura que constituye la primera barrera de contención contra intrusos y el control de circulación interna del personal, contra la capacitación de emisiones electromagnéticas, los posibles desastres naturales, incendios fortuitos, accidentes intencionales o no, y forma parte del sistema de protección a profundidad dentro de un sistema informático. Hay que evaluar las condiciones constructivas, el estado de la red eléctrica, ubicación, vías de acceso, entre otros aspectos. Puede ayudar a minimizar las amenazas y riesgos a los que se expone nuestro sistema informático. No debemos dejar por alto la cuestión de respaldos, respaldo de la luz, respaldo de servidores, respaldos de todo lo que sea. Debemos de estar seguros de la información, de lo importante que es todo esto. Todo esto nos va a servir para mantener una buena seguridad en nuestros equipos.
Existen algunos mecanismos y estrategias a seguir para mantener una adecuada seguridad informática. Y es lo que llamamos principios básicos de seguridad informática. Y estos son 5. Nosotros vamos a mencionar 5. El primero es el mínimo privilegio. Se debe de otorgar los permisos estrictamente necesarios para efectuar las acciones que se requieran. Ni más ni menos de lo solicitado. Aquí no hay favores especiales, ni eres mi amigo, ni nada así por el estilo. Tiene que ser tal cual. Si necesitas tener un procesador de textos, te doy un procesador de textos. Si necesitas tener acceso únicamente a páginas de investigación, solamente a esas páginas de investigación. Nada más. Si necesitas correo electrónico, te dejo el correo electrónico. Si no necesitas correo electrónico, no te voy a dejar correo electrónico. ¿Sí? Hay que pensar en el eslabón más débil. La seguridad de un sistema es tan fuerte como su parte más débil. Esto lo sabemos no solo en sistemas. Todo es tan fuerte como su parte más débil. Un atacante primero analiza cuál es el punto más débil del sistema y se concentra en ese lugar. Todos sus esfuerzos van a ir a ese lugar. Proporcionalidad. Las medidas de seguridad deben de estar en correspondencia con lo que se protege y con el nivel de riesgo existente. No es lógico proteger con múltiples recursos un activo informático que no posee valor o que la probabilidad de ocurrencia de un ataque sobre el mismo que es muy baja. ¿Sí? Dinamismo. La seguridad informática no es un producto, es un proceso. No se termina con la implementación de los medios tecnológicos. Se requiere permanentemente monitoreo y mantenimiento. La seguridad informática, los ataques informáticos, los hackers cada vez se van actualizando y van mejorando. Nosotros también tenemos que mejorar y actualizar nuestra seguridad. Recuerden que no hay sistema 100% seguro. Podemos irlos mejorando, pero no existe el 100% seguro. Participación universal. La gestión de la necesidad informática necesita de la participación de todo el personal de una institución. La seguridad que puede ser alcanzada mediante medios técnicos es limitada y debería de ser apoyada por una gestión y procedimientos adecuados que involucren a todos los individuos. El eslabón más débil puede ser alguno de nuestros individuos, ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta, debemos tomarlos todos en cuenta, todos deben de estar inmersos en la parte de la seguridad, debido a que si alguno no tiene o no está comprometido con la seguridad, él puede ser el elemento que nos haga fallar, ¿sí? Y no es lo que queremos. Cuando estamos hablando de los componentes de la seguridad informática, debemos pensar en algo que es muy sencillo. Los componentes que vamos a revisar en una empresa son completamente diferentes a los que tengamos en otra empresa. ¿Por qué? Porque todos los sistemas son diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de una auditoría de los elementos de la seguridad que debemos de tener, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que hay conceptos básicos y conceptos generales acerca de la seguridad informática. Y dentro de toda esta seguridad informática podemos hablar de algunos estándares que mencionaremos más adelante. Pero cuando vamos a diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo informático,
Se pueden seguir los siguientes puntos. Primero, construir un perfil de las amenazas que esté basado en los activos de la organización. Ya habíamos hablado de personas, ya habíamos hablado de elementos, ya habíamos hablado de redes, ya habíamos hablado de la misma construcción, del mismo inmueble. Identificación de los activos de la organización. Acuérdense que todos nuestros datos son activos para nuestra organización. Necesitamos identificar cada una de las amenazas en cada uno de los elementos de activos listados. ¿Qué activo tiene qué problema? ¿Qué activo tenemos que cuidarnos de qué situaciones? Conocer las prácticas actuales de seguridad. No vamos a implementar una práctica nueva que sea exactamente igual a la no porque no sea igual a la anterior, sino no vamos a quemarnos el cerebro si ya tenemos una práctica actual que funcione para cierto tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a lo mejor implementamos en otras prácticas, pero las mejores prácticas las vamos a ir desarrollando con el tiempo. Identificar las vulnerabilidades de la organización. Hablábamos de recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros. Vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades que tenemos. Identificar los requerimientos de seguridad de la organización. Se me va la palabra para decir información en lugar de organización, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estos requerimientos de seguridad? Mejorar instalaciones, mejorar equipo, adquirir licencias, adquirir equipo de seguridad, hacer una mejor investigación a la hora de contratar nuestro personal, hacer una investigación de la estructura y la infraestructura que tenemos. Vamos a tener que hacer un análisis completo de qué es lo que necesitamos. Identificación de las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica y detección de los componentes claves. ¿Sí? Tenemos que identificar cuáles son los componentes de los cuales nos haría daño un ataque. Dicho todo lo anterior, la auditoría informática es un proceso llevado a cabo por profesionales especialmente capacitados para el efecto y que consiste en recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, ya que ésta lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza eficientemente los recursos, cumple con las leyes y regulaciones establecidas. La auditoría informática es una modalidad de auditoría que concierne a la evaluación de la profundidad de los recursos informáticos y tecnológicos de una organización. Bueno, y finalmente vamos a llegar a los estándares. Para
la parte de los sistemas de gestión de seguridad. Tenemos la norma ISO 27001. Esta norma se establece en un estándar internacional enfocado en mantener la seguridad de la información. El análisis de riesgos es fundamental y debe ser revisado de manera periódica. Los riesgos son ponderados y evaluados, es decir, vivir con ellos o minimizarlos de acuerdo al impacto del negocio en caso de presentarse. ¿Por qué es importante la norma? Primero, identifica los activos de la información. ¿Qué son los activos de la información y por qué identificarlos? Ciertamente son los recursos más importantes de una empresa, es decir, cualquier elemento que contenga información digital o impresa que permita alcanzar los objetivos o KPIs que han propuesto por la alta dirección. En un caso de pérdida o evento de ciberseguridad, tu organización se verá afectada. Segundo, establecer políticas responsables. Los roles y responsabilidades, todos los participantes de la organización son responsables de la información. Por lo consiguiente, la alta dirección debe liderar los esfuerzos, nombrar responsables y establecer políticas. Por esta razón, las buenas prácticas como una copia de seguridad o backup de tus archivos o seguridad en el teletrabajo son algunos ejemplos. Y controles y características. La norma ISO 27001 exige el cumplimiento de 14 dominios y 114 controles en el anexo A que determinan el análisis de riesgo. En consecuencia, no solo tienen que ver con soluciones tecnológicas, los recursos humanos son fundamentales, al igual que formar un comité de gestión de seguridad. Bueno, ¿para qué sirve la norma? Al establecer políticas de seguridad de la información, organizar la información en pública, privada y confidencial, y con la responsabilidad de toda la organización, claro que está apoyado por la alta dirección. La cultura organizacional cambiará, por lo tanto, se minimizarán contingencias y pérdidas de la información. Los beneficios de cumplir con la norma ISO 27001. En primer lugar, identificar, minimizar y mitigar vulnerabilidades y riesgos en el objetivo de nuestra consultora. Por ello, se realiza un assessment de la situación actual en la que se identifica las tecnologías que cumplen con la norma. A partir de ahí, llevarlo a la ruta correcta para cumplir con la certificación ISO y IEC 27001. Por último, estas son las páginas de las cuales tomé la información para la presente presentación.